Hola, buenas noches. Tenemos una emisión más del programa de miastenia gravis. Es auspiciada por la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis. El día de hoy traemos un tema muy particular. Es una terapia alternativa, como ya hemos tenido otras sesiones de otros temas. Vamos a hablar de la terapia de bioenergía magnética vibracional, o como mejor conocida, la terapia de imanes. Algunos la hemos practicado, tenemos testimonios y muchas experiencias, pero la terapeuta Giselle Porro de Perú nos va a dar más información y detalles acerca de qué es y cómo funciona esta terapia. Gisela, adelante. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Un gusto, muy agradecida de Yanira por invitarme a esta conferencia, que me siento muy agradecida y bueno, espero de que pueda solucionar, ¿no? Las dudas. De repente muchos ya tienen cierto conocimiento, ¿no? Porque este campo viene de México, ¿no? En México encontramos el creador, ¿no? El creador donde yo aprendí, ¿no? Básicamente lo que es la teoría del par biomagnético, ¿no? Inicié, ¿no? Inicié en el mes de enero de este año recién. Inicié el curso allá en la Ciudad de México con el doctor Gois, ¿no? Tuve muchas experiencias, pero mis tratamientos eran muy largos, ¿no? No veía resultados precisos. ¿Cómo me llama, cómo llego yo a esto, ¿no? Al par biomagnético. Llego porque yo soy terapeuta físico, ¿no? Y como ustedes saben, hay enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas que a veces necesitan de una terapia física, ¿no? Venían a mí los pacientes, venían a mí, se sentían muy a gusto todo, pero a los tres días comenzaban a reanudar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Como lavar, planchar, cocinar, y de nuevo venían esos dolores, ¿no? Entonces, ese era para mí, como especialista en el adulto mayor, mi presión, ¿no? Mi frustración. ¿Por qué no mejorarlos, ¿no? ¿No? Entonces, tuve una amiga que me invitó, ¿no? Me dice, nos vamos, Gisela, toma tus vacaciones y nos vamos a México a conocer el par biomagnético, ¿no? Con el doctor Boyce. Y bueno, fue así como mi, mi, mi vida cambió, ¿no? Prácticamente mi vida cambió porque el doctor Gois me vio, me citó, me sentó en el medio de la sala y me derivó. Yo pensé que me habían extraído, porque yo también he sufrido la miastenia gravis, pero lo mío ha sido ocular, ¿no? Pero también aquí tengo mi operación, ¿no? Y yo escuchaba a mi mamá, a mí me han extraído todo el tiempo. Y el doctor Gois me dijo, es mentira, eso es una salvajada, eso de extraer, quitar un órgano, no se puede, siempre es un porcentaje. Y ahí preguntó cogiendo mis talones, ¿no? Comenzó ahí a preguntar 50, 40 y solamente el 20% de mi timo lo habían extraído, ¿no? Y bueno, y yo como toda persona, ¿no? A veces uno no cree, ¿no? Hasta cuando ya en el transcurso del curso comencé a ver cambios, ya no me fatigaba como antes, ¿no? No me fatigaba porque ya al mediodía, el transcurrir del día, haber laborado durante el día, al mediodía me daba cansancio, fatiga, no sé si a ustedes les ocurrirá, ¿no? ¿No? Y yo ya estaba ya también, eso como que cansa, ¿no? Y te deprime porque tú quieres seguir, tienes la vitalidad, tienes la energía y no lo podía hacer. Pero ahí, conforme iban pasando los días, porque yo me quedé ya 9 días, entonces al tercer día comencé a sentir, inclusive con el ojito, porque el reflejo de mi problema de miastenia salió con el ojito. A mí me operan de estrabismo, pensando de que era estrabismo y era reflejo de la miastenia. Ya a los 6 años me operan del estrabismo y a los 9 recién comienzan a estudiar el proceso de la miastenia, ¿no? Yo ya llevo ya buen tiempo. A mí me lo detectaron a los 9 y yo tengo ya 36 años, ¿no? Y fue pues, ¿no? Inclusive mis colegas de terapia física me decían, pero ¿cómo, no? Último año de carrera, porque ya en el último pues uno se realiza las prácticas más seguido, ya no es todo teoría en la universidad. Había prácticas, había intervenciones y yo me cansaba
me cansaba y me decía, pero Gisela, creo que te has equivocado de vocación. Así me decía, ¿no? Porque la miastenia gravis, pues, es degenerativa, ¿no? Pero eso va a ser, depende de cómo sea tu estado de ánimo, cómo tú te cuides a nivel alimentario, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Es una pequeña introducción que quería darles de cómo yo llegué a este camino del par biomagnético, que es un campo muy amplio, ¿no? Que me ha costado estudiar, ¿no? Madrugadas, días, porque esto recién lo he repotenciado, lo he reforzado con otro maestro de allá de México, de Guadalajara, el doctor Alonso Achaica, ¿no? No sé si lo conocerán por allá, habrán escuchado de él por allá, ¿no? Escuché su primer nivel, segundo nivel y me quedé encantada con todo lo que he aprendido, ¿no? Y yo les voy a dar algo, ¿no? Un aporte el día de hoy, ¿sí? Quisiera que me acompañen con esta jornada. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces, veamos aquí. El tema en sí es bioenergía magnética vibracional, ¿no? La terapia del biomagnetismo es una terapia de imanes complementaria a la medicina tradicional, que no ofrece riesgos, no nos va a ofrecer riesgos ni efectos secundarios, ¿no? Porque muchos de nosotros consumimos medicamentos, llevamos un tratamiento y esto no se va a relacionar con lo que nosotros estemos consumiendo, ¿no? O qué pruebas nos estemos realizando, ¿no? Por tanto, va a ser inocua y en ningún momento va a pretender reemplazar ni competir con las terapias médicas convencionales. Vamos a lograr en la persona a la cual nosotros le hagamos la lectura de los imanes, vamos a lograr lo que es el equilibrio del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer como yo como terapeuta? Voy a realizar un rastreo completo del cuerpo, porque si bien es cierto, tenemos varias enfermedades, ¿no? Miastenia gravis, diabetes, hipertensión, dice, pero cada cuerpo es distinto. Y eso es lo que yo he logrado en ese transcurrir del tiempo al tratar a las personas y ver, ¿no? Primero, como dice el doctor Boyce, como dice el doctor Alonso Cedillo, primero es el rastreo, ¿no? Logramos con el rastreo lo que es liberar malas energías, que con el transcurrir del tiempo, desde que nacemos, desde que somos engendrados, hasta cuando vamos creciendo, en el transcurrir del tiempo, vamos captando malas energías, emociones atrapadas o reprimidas. Y estas van generando en nuestro cuerpo interior, ¿sí? Van generando distorsiones magnéticas, ¿sí? Entonces vamos a lograr identificar los puntos que nuestro cuerpo necesita, logrando así a cabalidad a equilibrar nuestro pH, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Una vez realizado este, esta eliminación de malas energías, emociones, insomnio, etcétera, ¿sí? Que tenga el individuo, ¿sí? Vamos a impactar los imanes, ¿sí? Impactar los imanes logrando corregir distorsiones vibracionales, ¿sí? ¿Sí? Y todo esto que vamos a hacer, lo podemos hacer desde aquí, desde que yo estoy aquí sentada de Perú a otro país, ¿sí? Simplemente pidiéndole un consentimiento informado a la persona como fecha de nacimiento, el nombre completo, el lugar donde ha nacido y actualmente dónde está viviendo. Con ello, yo me conecto con esa persona, ¿no? En un horario destinado, ¿sí? Para ello esa persona tiene que estar totalmente hidratada, ¿sí? Para poder yo ayudar y liberar esas emociones, ¿sí? Muy bien. Continuando. El ser humano, el ser humano,
Este no es. Aquí lo vamos a ver. Esperen. Creo que he sacado uno que no es. Lo primero que tenemos que saber, sigo compartiendo, ¿me escuchan? ¿Sí? Lo primero que debemos de saber es acerca del campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es la distribución de una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético, ¿sí? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la Tierra. La Tierra es un gran imán. Es un gran imán donde la parte del norte, ¿sí? Es el área positiva, ¿sí? El área positiva. Y el sur es la negativa, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el campo magnético no se puede medir, no se puede oler, no se puede tocar, ¿sí? El campo magnético sí se puede medir, disculpe, disculpe. El campo magnético sí se puede medir, ¿sí? Tenemos, yo trabajo con los imanes, ¿sí? Con los imanes de neodimio, imanes en los cuales tenemos, los imanes tienen dos polos, ya sea negativo y ya sea positivo, ¿sí? Dependiendo de la orientación que se van a traer, ¿sí? Los imanes que son opuestos, negativo o positivo, se van a atraer, ¿sí? Y los imanes que son del mismo, por ejemplo, positivo positivo, se van a repeler, ¿está bien? Siempre va a existir una región alrededor, ¿sí? De ellos, donde sucede, y esto lo va a definir como, lo va a describir como un campo magnético. Es igual como la Tierra, ¿sí? La Tierra que es un imán gigante, ¿sí? En diferentes, ahí, ahí está. Aquí están, los imanes de neodimio, ¿sí? Tenemos yo trabajo con los imanes de neodimio, también hay los imanes de ferrita, que son más o menos entre 3.000 a 5.000 Gauss, ¿no? ¿Sí? Pero para poder hacer este tipo de trabajo es mejor el neodimio, porque son placas más grandes, ¿sí? Y láminas mucho más delgadas, y tienen un alcance, el alcance, una vez que lo colocamos en el organismo, en el ser humano, ¿sí? Tiene un alcance de 1 metro, ¿sí? Va a ayudar a corregir lo que es el campo magnético distorsionado dentro de la persona, ¿sí? Que está recibiendo esa aplicación de imanes. Los imanes de neodimio, los tenemos aquí, ¿sí? Los imanes de neodimio, ¿sí? Van desde los 2500 Gauss hasta hay de 15.000 Gauss, mucho más potentes, mucho más grandes, ¿sí? Dependiendo para qué función lo quieran utilizar, ¿sí? También los imanes, muchas teorías dicen que los imanes pequeñitos son para los bebés, ¿no? Para regiones muy pequeñas, ¿no? Pero con este maestro yo he trabajado y bueno, y él mediante sus testimonios nos ha contado que estos imanes, ya sea grandes, de neodimio, de campo magnético amplio, ¿sí? Puedan recibir desde bebés hasta adultos mayores, ya sea en la cabeza, en los ojos, en las orejas, ¿sí? Generando en ellos, generando negativo, positivo, negativo, generando en ellos, dentro, en este campo magnético, generando un efecto centrípedo, ¿ya? Un efecto centrípedo. Tenemos aquí dos tipos ¿no? Estos aquí son de 2500 Gauss y estos de aquí más o menos deben de ser de 4500 Gauss. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Sí? Algo muy importante. ¿Qué es lo que hace el Gauss? Produce fuerzas de atracción, atrae y empuja, ¿sí? Quédense con esa anotación, que el Gauss, ¿qué es lo que produce? Una fuerza que atrae y empuja, generando así un efecto centrípedo, ¿no? Muy bien. Entonces,
El pH, aquí creo que me he corrido, ¿sí? Me falta mi ser humano. Bueno, en nuestro cuerpo, nosotros también, no está la imagen, pero en nuestro cuerpo, imagínense, este es mi lado derecho, ¿cierto? Mi lado derecho y este es mi lado izquierdo. ¿Cómo discrimino si hay aquí polaridades? En nuestro cuerpo, cada ser humano tenemos polaridades, chicos, ¿sí? Del lado derecho, nuestra polaridad va a ser negativa, y del lado izquierdo nuestra polaridad va a ser positiva, ¿sí? Entonces los diestros somos, ¿qué somos? Somos negativos. Y los zurdos vamos a ser de la polaridad Positivo. positiva, ¿sí? Nosotros, cada ser humano, tenemos, tenemos un alcance, un gausaje, que es de más o menos de 2000 Gauss, ¿sí? Esos, ese gausaje, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Ese gausaje se puede medir, se puede comprobar? No lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque ese gausaje lo tenemos dentro de nuestros moles, dentro de nuestra célula, dentro de los moles, de los átomos. Ahí está nuestro gausaje, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a regular aquí? ¿Sí? El pH se encuentra dentro del citoplasma de la célula, dentro, ¿sí? ¿Y qué es el pH? El pH va a ser el coeficiente que va a indicar el grado de sea acidez o sea basicidad o alcalinidad, ¿sí? Es una solución acuosa, va a ser una solución acuosa, ¿sí? El pH va a ser neutro, es de un porcentaje de 7.3 a 7.4. Si el número va a ser mayor, ¿sí? Si el número va a ser mayor, vamos a lograr aquí una alcalinidad, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita ser limpiado, ser limpio, ¿sí? Entonces, si logramos una acidez, miren cómo vamos a estar con las energías bajas, ¿no? ¿Sí? Por ahí dicen, no sé si ustedes por allá en México habrán escuchado del agua alcalina. ¿Qué es lo que hace el agua alcalina? ¿Sí? El agua alcalina, dicen, hay un mito allá que te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir bien. Pero en realidad el agua alcalina lo que va a generar en nosotros va a generar mayor trabajo del estómago. Por eso que después de que nosotros nos alimentamos, nos da sueño, nos genera un poquito de lo que es malestares digestivos. Entonces tenemos que tener cuidado de estar consumiendo agua alcalina. Es preferible que utilicemos agua de caño, que lo hervamos, ¿no? En la tetera, que hervamos esa agüita. Sí. Es preferible, es más aconsejable, ¿sí? Ya, y bueno, nada más para aclarar, eso lo vimos en la sesión de nutrición. ¿Ya ven? No porque tomes agua alcalina o comas un alimento que te dice que es alcalino, es que alcalinices tu cuerpo. Para alcalinizar el cuerpo es a base de una dieta Mm, libre de lácteos, libre de harinas y con cierto tipo de alimentos, limones, frutas, verduras, cierta combinación para que tu cuerpo esté alcalino, porque cuando tú tomas el agua o comes aquel alimento alcalino, al hacer contacto con el pH, cambia la alcalinidad. el pH. Ujú. Sí, Adelante. así es, así es. Miren, acá tengo la imagen. Acá tengo la imagen, ya está. Mira, a ver. Aquí tenemos, ¿no? En el ser humano, como estábamos diciendo, ¿no? Tenemos del lado izquierdo una polaridad positiva y del lado derecho una polaridad negativa. En el cuerpo humano vamos a tener una potencia, una polaridad de 2000 Gauss, y estas me van a ayudar a generar tan solo con la imposición de manos, a distorsionar un problema magnético, hay una distorsión magnética. Si tenemos una distorsión magnética, con tan solo poner las manos vamos a lograr un cambio, vamos a generar ese cambio en el ser humano que podamos atender. ¿Sí? Aquí, esto ya lo hemos dicho. Estamos, ¿sí? El pH. El biomagnetismo y el factor del pH, ¿no? Los chinos comenzaron todo ello, ¿no? Empezaron, los chinos han sido muy, muy investigadores, ¿no? En esta área.
empezaron a desenredar y desentrañar los beneficios derivados de la observación de los efectos de la magnetita, ¿no? Colocando en ciertos puntos, ¿no? En ciertas áreas, por ejemplo, para lo que es los cultivos, ¿no? En estas áreas evaluaban esa tierra, ¿no? Y veían si servía o no para el cultivo, ¿no? Con eso iniciaron, esos fueron sus principios. Documentaron también que el campo magnético en el área de la salud humana, de las enfermedades, lo utilizaban mediante brújulas para lograr una mejor precisión, ¿sí? Para la exploración de las condiciones geomagnéticas, ¿sí? Eso quería darles un poquito más de eso. En cuanto a los campos magnéticos, cómo van a actuar de diferentes modos, ¿sí? ¿Cómo? Estimulando los puntos de acupuntura y meridianos, ¿sí? Con tan solo colocar una polaridad negativa y la otra polaridad positiva sobre un punto de acupuntura y meridiano, vamos a lograr también generar un equilibrio en el cuerpo, ¿no? Van a ser usados para todo tipo de problemas, especialmente para dolores, ¿sí? Dolores, desgarros o estirones que comúnmente nosotros nos dan, ¿no? En las células de la sangre también va a generar un cambio, ¿sí? Porque la sangre contiene hierro. Cada eritrocito en sangre contiene 4 átomos de hierro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esta terapia? Va a hacer que la sangre que tengamos en el cuerpo, no sé si ustedes tienen conocimiento que los hipertensos tienen la sangre muy espesa, entonces al momento de aplicar esta terapia vibracional, vamos a lograr de que esa sangre sea más fluida, va a generar un cambio en nuestro cuerpo. Y tan solo el impactar los imanes, vamos a generar un calor que ya lo vamos a ver. Va a haber un aumento del flujo de sangre y va a generar lo que es una entropía, ¿sí? Al hecho de generar una presión sobre el cuerpo, vamos a generar un calor. El paciente va a decir, me quema, tengo un calor, entonces se va a generar energía, ¿sí? La entropía es energía. Por ejemplo, aquí yo he dibujado más o menos una célula, ¿no? ¿Sí? Con una célula. Aquí tenemos lo que es la membrana, la corteza o membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática, ¿qué nos permite? ¿Sí? Nos permite el permeo, ese intercambio de entrada y salida de sustancias, nutrientes y desechos a nuestra célula internamente. Tenemos aquí el, el núcleo, que es este de aquí, el núcleo y el nucleolo, ¿sí? Y dentro del nucleolo tenemos al ADN, ¿sí? Tenemos al ADN. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros impactemos, ¿sí? Leamos la lectura en esta persona, vamos a impactar los imanes, ya sea negativo o positivo, en las zonas donde encontremos algún conflicto biológico. Por ejemplo, ya sea algún tipo de microorganismo, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos y hongos. ¿Qué es lo que va a generar en la célula de nuestro cuerpo? Es aquí va a generar un cambio, porque aquí dentro de la célula nosotros tenemos un líquido llamado citoplasma, ¿sí? Aquí dentro de esta célula tenemos el citoplasma, ¿sí? Al momento de colocar los imanes, ¿sí? Vamos a conseguir, en el citoplasma encontramos lo que es el pH, ¿sí? Lo que anteriormente estaba que describía, ¿no? Vamos a encontrar, y el efecto que va a suceder mientras que nosotros impactemos es de que el pH se va a regular, ¿sí? Yo tengo más o menos una apreciación dependiendo de la cantidad de Gauss del imán, entre 15 a 20 minutos, ¿no? Una aplicación. Vamos a generar en ese tiempo, vamos a generar aquí, ¿sí? La activación, el recambio de nuestro citoplasma, el líquido, y va a reactivar, porque vamos a tener dentro de nuestras células, vamos a tener unos organelos llamados mitocondrias, ¿sí? Mitocondrias. ¿Qué van a hacer con estas mitocondrias? ¿Cuál es la función de estas mitocondrias? Estas mitocondrias, ¿qué es lo que hacen?
que ayudan a segregar, ¿sí? Ayudan a segregar lo que es el ATP, energía, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a dar lo que es la reconexión bioenergética en la persona, ¿sí? Dentro de los beneficios de la terapia vibracional, vamos a ver de que van a existir cambios en la persona, ¿no? Va a limpiar lo que es la sangre, las actividades del corazón se van a facilitar, como eliminando depósitos de calcio y colesterol. Las funciones del sistema nervioso van a disminuir, el nivel de estrés va a disminuir. Las personas que sufren, ¿no? A partir de los 40, 45 años, de los síntomas de la menopausia, también va a disminuir. Inclusive hay algunos, va a depender del sistema de la persona, que inclusive van a desaparecer esos síntomas, ¿no? Entonces, la circulación de la sangre y la linfa que es el encargado, el sistema encargado de drenar, ¿no? Sustancias que la linfa está encargada de eliminar sustancias, va a ayudar a mejorar esa circulación, porque a veces por el hecho de mucho consumo de embutidos, grasas, hacemos que nuestra linfa se sature. Esa segregación, esa eliminación la hacemos más lenta. Entonces va a mejorar lo que es la circulación de la sangre y la linfa, mejorando así el metabolismo. Como resultado, vamos a tener una mayor resistencia de enfermedades. Vamos a mejorar lo que es la piel, logrando la secreción de hormonas. Muy bien, entonces yo he querido hacer, ¿no? Un síntesis, ¿no? De lo que es, ¿no? Y lo que he encontrado en lo que es la terapia vibracional, ¿no? Magnética. También aquí he podido experimentar, quiero contarle un poquito acerca del testimonio, ¿no? El testimonio, porque mi papá estaba iniciando problema de calvicie y lamentablemente no he podido mandar la foto, no he podido colocar la foto, pero estaba iniciando un proceso de calvicie, ¿no? Ya él tiene 74 años, ¿sí? Y bueno, en marzo que yo llevé el curso, ¿no? Más o menos la segunda semana yo le he estado colocando, ¿no? Hemos aprendido a cómo hacer este tipo de agüitas, ¿no? Agüitas, se le llama agua magnetizada, ¿no? Muy efectiva para que uno lo toma y te sientes bioenergéticamente más activa, ¿no? Mi papá, por ejemplo, se lo echa todas las mañanas, en las mañanas, ¿sí? Y en la noche también, y a veces también le echa un poco también al champú, ¿no? Y ya le ha comenzado a crecer el cabellito, pues, porque en esta zona de la región anterior y posterior occipital no tenía esta parte del cabello, y ha comenzado a crecer, ¿no? Igual también tenía una plantita ya más o menos que me la he traído hace años, me la he traído y no crecía, estaba como un tronquito y sus tallitos, y no salía hojitas, y ahora ha comenzado ya más o menos hace mes y medio, ha comenzado a florecer, a sacar sus hojitas, ¿no? ¿Cómo podemos ver qué tan maravillosa es esta terapia, ¿no? Y por ejemplo, les cuento pues una experiencia, porque también, así como ustedes se generan dudas, yo también he ido, pues, porque es un área amplia de conocer, y a mí aún todavía me sigue ahondando porque tengo que seguir aprendiendo. Mi maestro dice, tienen que seguir, repasen constantemente para que puedan ir aprendiendo y conociendo un poco más de lo que es el par biomagnético, ¿no? ¿Sí? Yo quiero decirles un testimonio. Hace el martes tuve una pacientita de más o menos 71 años que entró en una crisis, ¿sí? En una crisis con un problema de una bronconeumonía, ¿sí? Afectando en el pulmón izquierdo en un 50%, ¿no? Un 50% de su pulmón. Entonces, el día martes yo le ofrecí al señor, a su yerno, hacerle una terapia a distancia, ¿no? Sin saber de que la señora estaba a proceso a internarse, estaba en una de las clínicas de acá en Pueblo Libre, en Lima, ¿sí? En Estela Maris,
y me dicen, Giselita, me dice, la señora ha entrado, me dice, está ya para internarse, está con una saturación de 88. Y yo le he llamado más o menos, ella entró a las 3 de la tarde y yo le he llamado como a las 9 de la noche, diciéndole todo, la lectura que había encontrado, ¿no? Los conflictos biológicos. Y él me decía que sí, tienes razón. Sí. Y a mí no me había dicho nada de lo que había pasado, ¿no? Y bueno, me dice, ella está internada, me dice, estoy esperando las pruebas para internarla de una vez y ya decidir, me dice. Y la señora entraba por un caso de COVID, ¿no? Nunca le he visto a la señora, nunca le he visto. Entonces, entraba con un caso de COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que me daba la lectura de los imanes, ¿no? Lo más agudizante, ¿no? Lo más agudo. Y lo más agudo era de que entraba un proceso de un conflicto, como una crisis de asma. Eso es lo que sí. Tenemos que tener cuidado porque está entrando un conflicto de asma, ¿no? Y tuvo bastante relación con lo que ella estaba pasando. Tenía mucha agitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que hace más o menos, desde el día lunes, hace 4, a ver, estamos hoy día jueves. El día lunes, un doctor, ¿no? Particular había venido y le había dado como indicación que se tome tres corticoides al día, ¿sí? Al día, y durante 15, no sé cuántos días realmente, ¿no? Pero inmediatamente surgió todo. Dice que al día siguiente ha tomado el lunes, el martes, y el día miércoles ha comenzado a edematizarse, hincharse las piernas y la cara, ¿no? Y todo se complicó cuando comenzó con la agitación, ¿no? No podía respirar la señora. Entonces, cuando yo le he hecho la lectura, me llama a la hora y me dice, Gisela, gracias a Dios ya está saturando en 92, ¿no? Y el señor me dice, ¿cómo hago, Gisela? ¿La saco o no la saco? Me decía, apuntaba en esa incertidumbre. Le digo, no, hay que dejarla hospitalizada hasta que logremos que se estabilice. No se preocupe, señor, que ya todo está bloqueado. Ella está limpia, solo encontramos una bacteria, le expliqué, ¿no? Y los otros conflictos que había tenido. Entonces, él se quedó más tranquilo, porque es una persona ya adulta mayor, no podía alertarlo a él, que es tranquilo, yo tengo la fe de que va a mejorar. Entonces, al día, al día siguiente me llamaron y me dijeron de que ya estaba saturando 97, que ya estaba saliendo del cuidados intermedios, y hoy día, antes de presentar mi exposición, me mandan mensaje diciendo de que ya está por salir de la clínica, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, me da mucha alegría el poder compartir estas experiencias, esos testimonios que quizás de repente no tengo fotos, pero queda grabado aquí para que de repente más adelante, ¿no? Las personas en las cuales sean, reciban mi apoyo, ¿no? Puedan ver y ser testimonio de todo ello, ¿no? La terapia de bioenergía magnética es enriquecedora porque me ayudó a mí, ¿sí? Y me da mucho gusto porque yo sé que soy un ser que he venido a esta tierra a poder ayudar, ¿no? Sin necesidad de recibir nada a cambio, ¿no? Yo sigo conociendo poco a poco, ¿no? Esta teoría que es excelente para mí porque me ha dado muchos buenos resultados, ¿no? Agradezco a Yanira porque me da la oportunidad de poder presentarles este tema tan, tan amplio, ¿no? Sí, Que en Gisela. breves presentación, ¿no? Les he podido un poquito contarles mi experiencia, pues, ¿no? Muchas gracias, Deyanira. Y bueno, estoy para resolver cualquier tipo de pregunta. Quizás estén con un montón de incertidumbres. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a ti, Gisela. Ah, creo que tienes prendida la bocina. Bueno, no sé si yo tengo comentarios, pero A quiero ver. dar pie a todos los participantes, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo de compartir o algo que no les haga sentido, porque a veces nos llegan, ahorita tocamos ciertos puntos que probablemente no, alguien no le encuentre sentido, crea que nada, no es cierto. Claro. Ujú, sí. Sí, no sé. A ver, chicos. ¿Alguien? Estoy abierta a responder sus preguntas. A ver. Vamos. Veo a Ana Laura como con ganas de preguntar algo. A ver.
A ver. Mira, lo que pasa es que ella comentó que la sangre la hacía más fluida, los imanes, la terapia con imanes, y yo quería saber cómo sucede eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el, el, lo que pasa es que cuando nosotros impactamos en la persona, ¿sí? Impactamos en la persona, ocurre un cambio, un fenómeno de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Según Faraday, ¿no? Existe en la misma célula, tenemos el citoplasma. En el citoplasma tenemos lo que es el pH, ¿sí? El pH, ¿qué es lo que va a hacer esa impactación de ese imán? ¿Sí? Va a generar un cambio en esa célula. Entonces, logrando así, mediante la circulación, el drenaje linfático, ayudar a desechar esas células. Nosotros tenemos células, ¿sí? Células sanas y células toxinas que liberamos. Entonces, al lograr ese impacto, ¿no? Esa presión sobre el cuerpo, vamos a repeler, vamos a lograr botar células, sustancias, nutrientes que no necesitemos, logrando así recalibrar o lograr el equilibrio del pH dentro de nuestras células, ¿sí? Ya sea de repente dentro de nuestras células puedan instaurarse lo que es microbios, bacterias, virus. Entonces, todo ello dependiendo a la lectura que logremos poder alcanzar en la persona, ¿sí? Porque tenemos que pedir permiso. ¿Te puedo realizar bioenergía magnética? Entonces, vamos a ir a la respuesta que nos dan los talones de esa persona. Si, si hay un acortamiento, esta persona nos está permitiendo ingresar, ¿no? Entonces impactamos en los pares, ¿sí? Ya sea negativo o positivo, ¿sí? Y vamos a generar en las células ese cambio. ¿Sí? No sé si logré responder a tu pregunta, ¿sí? Generando la célula, en la sangre tenemos al hierro, ¿no? El hierro. ¿Y el hierro qué va a hacer? Va a ayudar a diluir esa sangre que está espesa. En la situación que nos encontramos ahorita hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, ¿no? Muchos de nosotros todavía no nos enfocamos en este tipo de programas, ¿no? Como el Zoom, ¿no? Poder relacionarnos con un celular o desde la laptop, ¿no? Entonces todo eso crea esa presión, esa tensión, ¿no? Entonces, al momento de hacer la lectura e impactar en la persona, vamos a lograr ese cambio, el Y cambio de la energía, un calor. en los pacientes con miastenia gravis, exactamente como en qué nos puede ayudar. Eh, A nivel del es sistema que es, nervioso, ajá, claro, a sí, es, nivel disfuncional, porque nosotros tenemos disfunciones, ¿no? Disfunciones ya sean orgánicas, disfunciones lo que sean del sistema nervioso, sistema periférico, que es todo lo que es nuestro tacto, nuestra piel, o sistema autónomo, ¿no? Cómo reaccionan, es decir, el parasimpático y el simpático, ¿no? Ante un evento fuerte, nos roban, ¿no? Entonces, ahí va a haber un efecto, un cambio, va a cambiar nuestro sistema de repente, no de pensamiento, pero de repente nosotros somos muy susceptibles, los miasténicos somos muy susceptibles, ¿no? Entonces, muy sensibles ante ciertos eh, momentos muy fuertes, ¿no? De repente nos llaman la atención y no nos gustó y de repente no. Por ejemplo, yo sí soy bien sensible. Entonces nos va a ayudar a poder expresarnos, nos va a regular lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Regulando nuestro metabolismo en sí en general, vas a ver que va a haber una serie de cambios en nuestro cuerpo. Nos va a dar mejor seguridad, mayor seguridad, a hacer posibles actividades, a, a lograr nuevos cambios, nuevas metas, ¿no? O sea, al Ah, momento de regular nuestro pH, va a haber varios cambios en nuestro cuerpo. gracias. adelante, Alan. Hola, Alan. Hola, yo tengo Hola, una buenas noches. pregunta. ¿Los imanes sirven igual cuando una persona tiene déficit de hierro? Claro, sí, también. Nos ayuda a repotenciar ese nivel, ¿no? La hemoglobina. Pero no va a ser así de pronto.
No va a ser así de pronto de que yo me coloque los imanes y solamente va a haber ese cambio, esa energía. Pero ese efecto, la célula demora en regenerarse de 20 a 21 días. Entonces, yo les digo a mis pacientes, desde un principio ya tú vas a sentir. No sé si ustedes se les habrán colocado alguna vez los imanes, pero en primer momento tú sientes pues una energía, sientes un calor, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? Otro efecto puede ser que te duermas completamente, te quedes dormido y parece que hubieses dormido unas horas totalmente, ¿no? Y cuando te levantas energéticamente a veces te mareas, ¿no? Porque es un cambio, ¿no? Pero las células se regeneran en un transcurso de 21 días, ¿no? Entonces los efectos se van a ir dando. Puede ser que se te suelte el estómago, puede ser de que te dé bastante fiebre y lo confundan con el famoso COVID, ¿no? Puede ser de que de repente haya demasiada sudoración. O sea, la terapia vibracional va a ser lo que tu cuerpo necesite, ¿sí? Si de repente eres una persona enferma, ¿no? Que paras cansada, deprimida, entonces te va a activar, no en el momento, de repente va a ser un proceso, va a depender también de la severidad del caso que tengas, ¿no? Ujú. A mí me gustaría Espero compartir ver, mi historia, porque a sí, ver. a veces se queda como cierto increíble. Y más que nada, como tener ciertos entendimientos. Siempre, no es, si han estudiado, ¿se acuerdan de la secundaria, de la prepa, cuando vieron física? Y vimos que donde hay electricidad, hay un campo magnético. Siempre donde tú tengas un círculo de electricidad, un circuito eléctrico, va a haber un campo electromagnético. Entonces, si nos ponemos a pensar, porque todos sabemos de miastenia y ya sabemos que la acetilcolina tenemos anticuerpos muy altos que tapan los receptores y no permite que la electricidad fluya. La electricidad fluye por la sangre gracias a la acetilcolina. Entonces ahí no hay comunicación. Pero ahí entendemos que tenemos una carga eléctrica. La electricidad es la que hace que nuestros músculos se muevan. Si no tuviéramos electricidad, no, ni siquiera nos latiría el corazón. Así es como funcionan los órganos, por medio de electricidad. Entonces, podemos entender que si tenemos electricidad, tenemos un campo magnético. Y es como nos lo explica la terapeuta Gisela, tienes un lado positivo y un lado negativo, como cualquier magneto. Tú agarras imanes, no sé, han agarrado los imanes del refri que los quieres pegar y hay unos que se pegan y otros que nomás porque quieres no se pegan. Entonces ahí entendemos lo que es el Gauss, esa intensidad. Obviamente los imanes del refri pues están súper chiquitos, pero entonces en estas dimensiones lo que ponemos es qué tanto magnetismo o esta fuerza como se mide el magneto. Entonces decimos, bueno, es esa fuerza y ya entendemos que sí se puede medir. Ahora, ¿cómo pasa en mí? Yo paciente con miastenia. Todo el metabolismo y todo lo que sucede lo podemos cambiar de diferentes formas. Una forma, la alimentación. Te dicen, come verduras, come frutas, deja lácteos, deja harinas. Y empiezas a ver cambios en tu cuerpo. Ok, ahora súmale si le integras el magnetismo. Pero a lo mejor ustedes han de pensar pero que el magnetismo como que no lo veo. Yo sí veo que los imanes se juntan, pero pues como que no me queda claro porque no lo puedo tocar. Yo cuando tuve esta terapia, a mí me pusieron los imanes, pero literal, no sé si han visto las bocinas de música, las bocinas como eran antes, que la bocina es súper enorme, y cuando las abrían, te dabas cuenta que traía un imán bastante grande, y luego ya como la bocina por donde salía el sonido. Entonces, por ahí salía ese tipo de imán. Bueno, no sé si era ese tipo de imán, pero de ese tamaño. Ahí me los colocaron, me acuerdo mucho, aquí al lado del cuello, abajo de las axilas, entre las piernas, estando acostada entre las piernas y no me acuerdo a qué altura de las piernas por afuera, si las rodillas creo. Mi terapeuta, pues estoy acá en México, al norte de México, ella me tomaba de los tobillos. ¿Por qué de los tobillos? No sé, pero por ahí toman y se empiezan a ampliar el circuito eléctrico. O sea, como somos magnetos,
pues ellos también nos toman con las manos y el magneto se extiende y empieza a haber una conexión de energía. Y empiezan ellos a manejar. Pero yo lo que yo sentía, era así, ahora sí lo que era tangible para mí era que sentía como las bocinas, como cuando estás al lado de una bocina, que quieres estar con la música y la fiesta, todo lo que da, y sientes el pum, 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 pum. Así sentía esa vibración, no el sonido, sentía la vibración. Aquí, o sea, era, yo cerraba los ojos y sentía donde vibraba, donde mi cuerpo vibraba, o sea, sentía, dije, esta es vibración como cuando vas a la fiesta y estás al lado de la bocina. Y sentía la vibración. Tuve varias sesiones, pero la primera sesión fue así. Primero, hasta me quedé dormida. O sea, pero primero fue así muy intenso, muy raro, y luego llegó el punto en que me quedé dormida. El detalle de los cambios fueron los días que siguieron. Siempre mi terapeuta me dijo, te tienes que mantener hidratada y comer vegetales frescos, apio y zanahoria, porque te vas a empezar a desinflamar. Y el agua es porque, me dijo, todo tu sistema, ¿saben lo que es el sistema linfático? Unos sí, bueno, quizá otros no. No. Bueno, está bien, porque pues no sabemos todo. En nuestro cuerpo tenemos venas, todos sabemos que tenemos venas, pero por las venas corre la sangre y todo, pero ahí tenemos una coladera por donde se van todos los desechos, todas las bacterias y todo lo que, lo que el cuerpo no necesita, lo desecha la coladera, y esa coladera es el sistema linfático. Ahora, imagínense un sistema de venas, pero no son venas, sino es como tu sistema de drenaje. Y todo va y se conecta a las vías urinarias y a los poros sudoríparos. O sea, tienes que sudarlo o tienes que orinarlo o tienes que, por allá, pero lo tienes que sacar de alguna forma. Entonces, lo que pasó los siguientes días y semanas fue que yo empecé a ir al baño y yo veía realmente, decía, esto no es de Dios, eso no es normal, era muy concentrada. O sea, ahora sí que el pH, yo decía, eso estaba muy alto el pH. Veía mucho, muy amarillo, demasiado, incluso tuve como un absceso en la ingle izquierda, que no podía caminar bien, o sea, se hizo tan grande, o sea, había tanto mugrero que mi sistema linfático quería sacar y se atoró justo en ese, no sé si tenemos, ¿cómo se llaman? Ganglios. Los ganglios son parte del sistema linfático. Entonces, no sé si, creo que ahí tenemos ganglios. Entonces, se atoró y tenía una bola que me tuve que aguantar y me la reventé. O sea, se salió como si fuera un megabarro. O sea, tenía mucho, mucho desecho que no salía y estaba pegado. Entonces, si eso hizo con mi sistema linfático, yo me puse a pensar, es que realmente, o sea, esas vibraciones pues empezaron a mover todo. Pero pues así como mueve el sistema linfático, ahí ya o sea, la coladera se destapó y empezó a fluir los demás órganos que tenemos, o sea, el hígado, los riñones, todos los filtros empezaron a poder trabajar mejor porque limpiamos la coladera. Entonces, así lo viví y eso es lo tangible, de cómo la vibración empieza a ser ahora la vibración dirigida, que es lo que yo entiendo, Gisela, no sé si tú corrígeme, al tú hacer la terapia que ya la puedes hacer a distancia, es porque ya estás dirigiendo esas ondas magnéticas a ciertos puntos. Pero bueno, así es como yo viví la terapia, la tuve varias veces y me fue muy bien. Hacía otras cosas alternativas, o sea, llevaba como que todo junto, nutrición, medicamentos, imanes, Ajá. bastante. Qué bueno. Me da mucho gusto que hayan habido cambios, ¿no? Y que seas testimonio de ello, ¿no? Sí, la verdad a mí me encantó. Lo mejor. Sí, Es lo y se las mejor. recomiendo. Si alguien se la puede practicar, la verdad, yo no conozco a nadie que la haya ido mal. De hecho, tenemos una compañera en Monterrey, Selenia, ella también la recibió y tuvo mucha mejoría. Ay, Florecita, adelante, Flor. Ay, aquí te Laura. Sí, ¿cómo están? Yo Buenas esa noches. terapia me la empecé a poner en el año 2014, por una amiga que es sobreviviente de cáncer en el cerebro.
y su papá se metió a estudiar esas terapias para ayudarla. Yo ya tenía la miastenia, pero yo no sabía que la tenía. En aquel tiempo yo veía doble, me mareaba mucho, pues la debilidad, y a mí me la estaban tratando como una depresión crónica severa. Entonces, así tal cual como lo describe de ella, vas sintiendo donde los imanes se van por todo tu cuerpo, las vibraciones. Yo estuve yendo a la terapia 2 meses y dejé todos los antidepresivos y pues la miastenia se me controló, se me estabilizó, y luego ahora que tuve el problema del cáncer, no me podían poner los imanes, pero el señor me hacía terapia cuántica, que te dan energía con los pies, la energía de él te la pasa a ti. Y la verdad, me fue muy bien, me ayudó mucho a estabilizarme la miastenia, me quitó la visión doble. Él me habla mucho del Fornix, no sé si Gisela a lo mejor pueda hablar más de eso, que al momento que ellos te pasan su energía a ti, impacta directamente, que es una parte que tenemos en el cerebro, y de esa manera estimulan el sistema inmunológico para que pueda trabajar. Entonces, pues la verdad a mí me funcionó mucho, muy bien. Y también cuando me ha tocado enfermarme acá en Estado de México, el papá de mi amiga está en Monterrey, me hace las terapias a distancia. Y pues también me han ayudado mucho, y pues sigue, por ejemplo, tú te las haces un 10 o más días. Flor, Entonces, ¿se puede pues es repetirlo? algo muy padre que yo sí me ha ayudado mucho, me ha funcionado bastante, la verdad. Muchas gracias, Flor. Bueno, Bueno, alguien, yo, adelante, adelante. yo bueno, no tengo ese conocimiento del Fornis, pero hago terapia a distancia con una antena, ¿no? Me reconecto con la persona. En el caso tuyo, Flor, ¿no? Tú estabas con un proceso cancerígeno, ¿no? En esos casos está contraindicada la aplicación directamente, impactar en la persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Utilizamos a una persona sustituta, ¿sí? A una persona, por ejemplo, eh, ¿no? Flor, tu mamá o tu esposo, ¿no? O un hijo que esté cerca a ti y que te pueda observar, ¿no? Entonces, No, es pedimos, que, perdón, es que ya cuando me diagnosticaron el cáncer, él no me ponía imanes, me hacía terapia no, cuántica. claro, Este es, Tengo entendido que es diferente la cuántica a los imanes, ¿verdad? claro, es muy, muy diferente, sí, 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 muy es diferente. diferente, pero la cuántica, porque yo cuando ya había recibido Se corta. las quimio, que lo contó, y fue así como que, ay, o sea, me agüité mucho, pero me dijo, pero te puedo hacer la terapia cuántica, que por la edad del papá de mi amiga, él ya es un señor de 65 años, no se la hace a cualquier persona, porque tengo entendido que les quita, ¿verdad?, la energía, Nos quita la los deja energía, muy claro. Ujú. agotados. Por eso es que se utiliza a otra persona, ¿no? A otra persona Mm. como sustituto. Sí, no se hace, no se impacta directamente a la persona que está con cáncer, con SIDA, sino que se utiliza a otra persona, ¿sí? Y por medio de esa persona podemos ir ayudándola, ¿no? Como ha sido el caso del Ah, ok, testimonio de la señora, ¿no, María? Ujú. Sí. ok, gracias. Ah, sentado Brasil. Ok, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, ok. Vamos terminando en tiempo. Ya van a ser las 7:30. Entonces, Gisela, muchas gracias por toda la información. Es a mucho detalle y pues bueno, tuvimos la oportunidad de compartir Flor y yo nuestro testimonio. Ojalá, si tienen preguntas, pueden contactar a Gisela en la publicación de Facebook. Ahí está su etiqueta
es por ese medio la pueden contactar. Y también recuerden, hay un chat del grupo, o sea, del programa para que puedan tener las noticias de cómo se va compartiendo. Y este material, Gisela, no sé si nos lo puedas compartir en PDF para que lo podamos compartir con el grupo y puedan tener el material. Perfecto. Sí, doña Nira. Sí, te digo Se lo en voy a PDF. pasar a... Sí, en PDF, digo, nada más le das exportar en PDF y ya, para preservar todo lo que tú hayas puesto. ¿Ok? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Que tengan muy bonito fin de semana y que una linda noche. Bueno, muchas gracias y Muy buenas noches. agradecida, chicos. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ustedes, Buenas noches. igual. Buenas noches.